Un joven ateniense contempló, una tarde de primavera del año 399 a.C., según las crónicas antiguas, la ejecución de un hombre que no levantaba armas ni ambicionaba el poder, simplemente defendía preguntas. Ese espectáculo, un maestro llevándose la vida con calma y palabras, actuó como un punto de inflexión, no solo en la biografía de quien lo vio, sino en la historia del pensamiento occidental. ¿Quién era ese joven y por qué su respuesta a aquel drama aún nos interpela? Este es el primer trazo de la historia de Platón y su legado. Para entender a Platón es necesario regresar al mapa del Mediterráneo en el que nació. Hacia mediados del siglo V a.C., el mundo griego no era una unidad política, sino una constelación de ciudades, polis, cada una con sus propias leyes, cultos y prioridades. Atenas vivía su momento más brillante bajo Péricles, una explosión artística, arquitectónica y literaria que coincidía con el florecimiento de la oratoria y la filosofía. Pero esa prosperidad venía acompañada de tensiones profundas, enfrentamientos con el imperio persa, rivalidades entre ciudades y finalmente el estallido de la guerra del Peloponeso que terminaría debilitando a las polis y remeciendo sus instituciones. La atmósfera cultural de la época era híbrida. Por un lado, la confianza en la razón y la capacidad humana de ordenar la vida pública. Por otro, la presencia de tradiciones religiosas, mitos fundadores y rituales que seguían marcando el sentido común. En ese terreno fértil y conflictivo, emergieron dos fenómenos decisivos para la formación intelectual de Platón. La sofística, con su énfasis en el arte de la palabra y la persuasión, y la figura de Sócrates, que introdujo una manera nueva de pensar acerca de la ética y el conocimiento. La tensión entre demostrar y comprender, entre persuadir y buscar, será una línea que atraviese la obra platónica. El joven que presenció la muerte de Sócrates nació hacia c. 427-428 a.C., en una familia que pertenecía a la aristocracia ateniense. En las fuentes antiguas aparece con el nombre Aristócles, aunque la posteridad lo conocerá por el apodo Platón. La etimología y la razón de ese apodo son materia de discusión. Algunos testimonios mencionan rasgos físicos, hombros anchos. Otros aluden a un estilo, quizá deportivo o retórico. Son detalles menores frente al núcleo. Su formación temprana fue la de un joven destinado a la vida pública, según los cánones de su clase. Gimnasia para el cuerpo, música y poesía para el alma, y el aprendizaje de las tradiciones cívicas que distinguían a un ciudadano ateniense. La educación aristocrática que recibió no fue solo un atrezzo cultural, fue el fundamento sobre el que Platón, en años posteriores, modelaría su confianza en la educación como dispositivo de la ciudad justa. Los ejercicios musicales y las disciplinas matemáticas se combinaron con lecturas de poetas y con la práctica atlética, moldeando una sensibilidad a la vez estética y normativa. Probablemente en esos años tempranos escuchó recitaciones de Homero, asistió a competencias de retórica y participó en la vida ritual de la polis. Todo ello contribuyó a su convicción de que la formación del carácter debía ser integral, no una mera transmisión de información, sino la educación de quien debe gobernar y de quien debe seguir con justicia. Es en este contexto que aparece una figura que eclipsará todas las demás en la juventud de Platón: Sócrates. No es exagerado decir que, para Platón, Sócrates fue menos un profesor en el sentido convencional y más un detonador de preguntas. La técnica socrática, lo que los antiguos llamaron mayéutica, no ofrecía respuestas de antemano. Lo que proponía era un modo de desenterrar contradicciones en las creencias, forzando a quien dialogaba a clarificarse. Sócrates no dictaba doctrinas, interrogaba, y en esos interrogatorios, la virtud y la búsqueda del bien pasaron a ser preocupaciones centrales. Sin embargo, conviene aclarar una distinción que a menudo se pasa por alto. Lo que conocemos como Sócrates nos llega en gran medida a través de los escritos de sus discípulos,
siendo Platón el más influyente de ellos. En los diálogos platónicos, Sócrates aparece como personaje central, pero eso no garantiza que lo que dice sea el inventario fiel de las opiniones históricas del hombre real. Platón usa la figura socrática como herramienta literaria y filosófica, a veces para preservar la voz del maestro, otras para construir argumentos propios. Los estudiosos llaman a esta distinción la separación entre el Sócrates histórico y el Sócrates platónico. Reconocerla es esencial para no confundir la sed de verdad del personaje con la sistematización posterior del maestro. La Atenas en la que Sócrates hablaba y cuestionaba, sin embargo, no era un foro neutral. Las tensiones políticas, resultado de derrotas militares, alianzas cambiantes y una democracia que a veces se mostraba caprichosa, hicieron de la ciudad un lugar peligroso para quienes cuestionaban las convicciones dominantes. En ese clima, el método socrático, con su desmantelamiento de axiomas populares, terminó por incomodar a sectores poderosos. El juicio de Sócrates en 399 a.C., acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes, es el episodio culminante de esa incomodidad. La condena y la posterior ejecución por ingestión de cicuta marcaron a quienes lo rodeaban, especialmente al joven discípulo que observaba de cerca. Las fuentes que relatan el proceso ofrecen distintas versiones, y los historiadores advierten sobre los límites de la certeza. Algunas narraciones enfatizan un componente político, otras resaltan malentendidos culturales. Lo cierto es que el juicio tuvo, según los testimonios que han llegado, un doble efecto. Por un lado, puso en cuestión la capacidad de la democracia ateniense para proteger la búsqueda filosófica. Por otro, se convirtió en un motivo existencial para quienes vieron la justicia como un valor inexcusable. Para Platón, la muerte de Sócrates no fue solo una pérdida personal, fue una lección dramática sobre la fragilidad de las instituciones y la insuficiencia de la mera opinión pública para alcanzar la verdad y la justicia. Es importante, mientras narramos estos hechos, subrayar las incertidumbres cronológicas y biográficas. Los años exactos de nacimiento o la precisión de detalles familiares suelen presentarse en términos aproximados. C. 427-428 a.C. para su nacimiento, o C. 399 a.C. para la ejecución de Sócrates. Cuando recurrimos a la anécdota del apodo o a relatos de visitas a figuras exóticas fuera de Grecia, conviene etiquetarlos correctamente como tradicionales o discutidos por las fuentes. En el caso de las influencias atribuidas a viajes a Egipto o a enseñanzas secretas, muchos historiadores advierten que las evidencias son escasas o indirectas. Por ello, las abordaremos más adelante como testimonios que merecen cautela. La relación entre Platón y Sócrates explica en parte el giro que el discípulo dará a su pensamiento. Lo que comenzó como participación en diálogos públicos se transformará en la búsqueda sistemática de fundamentos para la justicia. La muerte del maestro induce a Platón a preguntarse si las formas políticas que habían permitido la vida en la polis eran aptas para albergar la filosofía. ¿Cómo formar ciudadanos que no se dejen llevar por la mera persuasión? ¿Cómo construir leyes que no sean la expresión del capricho mayoritario, sino la proyección de principios racionales? Estas preguntas, que brotan del drama ateniense, son la semilla de proyectos posteriores, la elaboración de teorías sobre la verdad, el alma y la ciudad, y la creación de una institución educativa destinada a cultivarlas. Mientras Platón madura intelectual y emocionalmente, Atenas no es un lugar mágico donde las ideas brotan en el vacío. La polis es a la vez fuente y límite. La cultura literaria, poesía épica, tragedia y música, le ofrece recursos simbólicos y conceptuales. La práctica política le ofrece problemas prácticos que obligan a la filosofía a no quedarse en la abstracción. Así, su pensamiento tendrá siempre dos caras entrelazadas. Una preocupación por lo eterno, lo que permite conocer con certeza,
y otra mirada práctica sobre cómo traducir ese conocimiento en estructuras políticas y formativas. Esta tensión entre teoría y praxis será recurrente en su obra y en su biografía. Antes de seguir, una nota sobre su nombre y su familia. La información heredada sobre su linaje debe manejarse con prudencia. Las genealogías que lo conectan con figuras aristocráticas o con ancestros ilustres provienen de fuentes posteriores que a veces buscan ennoblecer su figura. Es plausible que fuera de origen noble y que esa condición le abriera puertas en términos de educación y red social. Pero no hay por ello que suponer que su filosofía fue simplemente una prolongación de intereses elitistas. Al contrario, su reflexión sobre la justicia y la organización de la ciudad sugiere un intento de pensar una comunidad buena, aunque sus propuestas para organizarla no dejaban de tener un marcado carácter normativo. La infancia y juventud de Platón, entonces, nos revelan una matriz formativa, educación integral, exposición a la cultura aristocrática, y encuentro decisivo con un maestro que supo transformar la pregunta en virtud. Desde esa base, su vida intelectual seguirá dos rutas complementarias: el afán por elaborar una teoría que explique la posibilidad del conocimiento y la justicia, y la preocupación por instituir mecanismos educativos que produzcan ciudadanos capaces de sostener esa teoría en la vida pública. Ambos vectores se entreverarán como hilos conductores de su obra. El acontecimiento del juicio de Sócrates funciona como bisagra. No es exagerado decir que, sin esa experiencia traumática, el perfil de Platón habría sido distinto. Menos inclinado a fundar una escuela, quizá, y menos motivado a elaborar un corpus sistemático que combinara metafísica, ética y teoría política. La ejecución forja en él una desconfianza hacia las resoluciones puramente democráticas y una mirada afirmativa hacia la idea de una formación que no dependa únicamente de la opinión. Pero conviene no caer en una lectura conspirativa. Platón no abandona la ciudad porque la desprecia. Actúa porque busca formas más robustas de vincular la verdad con la vida política. Al cierre de este bloque biográfico, una microconclusión es pertinente. La educación recibida por Platón y el shock de la muerte de Sócrates constituyen los dos polos que explican su doble empeño: pensar lo que es verdadero y procurar maneras de llevar esa verdad al gobierno de las cosas. Esa doble inquietud dará forma a sus diálogos y, eventualmente, a la institución más duradera que asociamos a su nombre, la academia. Pero entre el trauma y la fundación hay pasos intermedios: viajes, experiencias en otras cortes, lecturas de tradiciones extranjeras, que complicarán y enriquecerán su pensamiento. Antes de entrar en esa etapa, conviene detenerse un momento en la Atenas que lo formó, una ciudad de contradicciones, donde la belleza y la violencia coexisten, y donde la pregunta por la justicia adquiere urgencia. Atenas, en la segunda mitad del siglo V y comienzos del IV a.C., era una ciudad de plazas, teatros y tribunales. La vida cívica implicaba participación en asambleas, defensa en tribunales populares y una intensa actividad literaria y religiosa. La democracia ateniense, si bien innovadora, no estaba exenta de limitaciones. El sistema político se apoyaba en la participación activa de ciudadanos varones libres, dejando fuera a mujeres, esclavos y metecos. Además, las decisiones colectivas a menudo podían ser impulsivas, y los cambios políticos bruscos dejaban a ciudadanos y pensadores perplejos sobre la obra común que llamaban justicia. En este escenario, las preguntas filosóficas sobre qué es lo justo y quién debe gobernar no eran abstraídas, repercutían directamente en la vida de la polis. Es a la luz de estas condiciones que debemos imaginar los primeros diálogos de Platón. Los jóvenes intelectuales debatían en gimnasios y en las casas, en los simposios y en los corredores del ágora. Discutían sobre el arte de la persuasión y sobre la posibilidad de un conocimiento estable.
las reflexiones acerca del alma, la virtud y la ciudad, temas que centraron la labor de Platón, se fueron articulando en ambientes donde la palabra tenía poder y donde las palabras podían matar. La tragedia del juicio de Sócrates es un ejemplo extremo. Las ideas no eran inocuas. Por eso Platón pasó de la conversación a la sistematización, buscar por escrito, ordenar, fundar un lugar donde la investigación pudiera continuar pese a los vientos políticos. Llegados hasta aquí, nos encontramos en el punto en que Platón, marcado por la pérdida de su maestro y alimentado por la riqueza cultural de Atenas, mira más allá de su ciudad. El impulso por encontrar fundamentos universales para la justicia y por construir una educación capaz de transformar a los seres humanos, lo empujará a salir, a escuchar otras tradiciones y a ampliar su horizonte intelectual. Esa decisión, sin embargo, no fue una fuga. Fue una búsqueda metodológica que combinará la experiencia práctica con la elaboración teórica. En su interior, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Cómo podemos conocer lo que es bueno y cómo podemos hacer que esa verdad informe las leyes y las vidas? Si lo que he contado hasta ahora despierta tu curiosidad por los próximos pasos de Platón, sus viajes, la fundación de la academia y la redacción de sus grandes diálogos, suscríbete y acompáñanos en el recorrido. En adelante veremos cómo sus viajes fuera de Atenas y sus encuentros con gobernantes y sabios transformaron sus inquietudes en un proyecto institucional y doctrinal que sobreviviría siglos. El camino que sigue a la pérdida de Sócrates está marcado por dos decisiones complementarias. Por un lado, Platón se propondrá ordenar el pensamiento en forma escrita. Los diálogos, con su mezcla de interrogación y dramatización, serán la forma elegida. Por otro, buscará experiencias fuera del marco ateniense que le ofrecieran otros recursos intelectuales, matemáticas más abstractas, saberes médicos, prácticas rituales y modelos políticos diferentes. Estas experiencias no son relatos uniformes, y los testimonios que las describen deben leerse con cautela. Hay sobreabundancia de anécdotas de dudosa veracidad, y algunas afirmaciones acerca de enseñanzas secretas o contactos directos con sabios extranjeros suelen aparecer más como tradiciones que como hechos comprobados. No obstante, lo que sí resulta plausible es que Platón se dejó interpelar por saberes ajenos al ágora ateniense. La geometría, por ejemplo, adquiere un valor singular en su pensamiento, no como entretenimiento, sino como disciplina que permite acceder a certezas que trascienden la opinión. En la república de la razón que él imagina, las matemáticas y la disciplina intelectual que representan son un umbral para el conocimiento filosófico. Así, la insistencia en la formación matemática en la educación de los guardianes de la ciudad no es un capricho técnico, es una apuesta epistemológica. Saber cierto exige entrenamiento intelectual riguroso. A partir de este punto, la vida de Platón despliega episodios que mezclan la experiencia práctica con la elaboración teórica. Sus viajes, a lugares como Magna Grecia o, según algunas fuentes, a Egipto, y su implicación en propuestas políticas fuera de Atenas serán narrados por los cronistas con variantes. Es cierto que acudió a reinos y cortes donde la política se administraba de otra manera. Es igualmente cierto que, al volver a Grecia, intentará poner a prueba sus ideas, con resultados contradictorios. La tensión entre la teoría y la práctica, que desde el inicio lo inquietó, se manifestará con fuerza en sus empresas políticas. La intención de educar gobernantes virtuosos se topa con la realidad mutable de las cortes y con el interés personal de quienes detentan el poder. Toda esta trayectoria, infancia aristocrática, adhesión a Sócrates, trauma del juicio, viajes formativos, vuelta a la escritura y al aula, encuentra su concreción en el proyecto más perdurable asociado a su nombre: la fundación de una escuela donde la filosofía pudiera cultivarse con seriedad y continuidad. Pero esa fundación no es un gesto de clausura, es más bien
el intento de institucionalizar la pregunta y de formar personas capaces de llevarla a la praxis política, sin sucumbir a la demagogia. Antes de relatar cómo nació la academia y qué enseñanzas se impartían en ella, conviene detener la narración aquí, en el punto en el que la vida de Platón se abre hacia horizontes externos a Atenas, impulsado por la memoria de un maestro y la búsqueda de fundamentos para la justicia. Esa salida al mundo será la puerta de entrada a una etapa decisiva, donde experiencia, literatura y pedagogía confluirán en un legado que todavía hoy está vivo. Platón regresa a Atenas con la convicción de que la filosofía necesita un espacio propio, un lugar estable donde la pregunta no sea devorada por la urgencia de la plaza, ni por la improvisación de la política. Hacia c. 387 a.C., según las fuentes conservadas, funda en las afueras de la ciudad lo que la tradición llamará la Academia, un recinto asociado al nombre del héroe Academo, y conocido por su jardín arbolado y su atmósfera propicia para la conversación sosegada. No fue, en sentido estricto, una universidad moderna, menos aún una institución cerrada a la vida pública. Más bien, fue una comunidad intelectual que articulaba enseñanza, investigación y vida colectiva, donde la palabra dialogada se complementaba con la lectura y la disciplina matemática. La academia emerge como proyecto institucional con una doble finalidad: cultivar la ciencia del alma y preparar a quienes, si les tocaba gobernar, lo hicieran con conocimiento y virtud. Las crónicas medievales y los testimonios antiguos ofrecen una imagen viva, aunque parcial, de un campus donde el estudio de las matemáticas ocupaba un lugar central. La famosa consigna, que aparece en relatos posteriores, que no entre aquí nadie que no sepa geometría, funciona menos como una prohibición literal y más como metáfora de un requisito epistemológico. La filosofía platónica exige entrenamiento intelectual y procedimiento riguroso, no opiniones apresuradas. El currículo de la academia era plural. Las fuentes apuntan a una combinación de disciplinas que hoy llamaríamos humanísticas y científicas: aritmética, geometría, astronomía, armonía musical, dialéctica y, claro, la lectura de los propios textos filosóficos y de los clásicos poéticos. La dialéctica, entendida como arte de la argumentación y de la progresión hacia conceptos más generales, era el corazón metodológico. Pero esa metodología no se limitaba a juegos conceptuales. Se pensaba que la formación del intelecto tenía efectos sobre el carácter, y que formar el juicio permitía evitar los vicios políticos que habían llevado al desastre de la ciudad. La pedagogía en la academia combinaba la conversación socrática con lecturas más sistemáticas y ejercicios matemáticos que, según Platón, habituaban la mente a lo invariable. En la práctica, esto significa que el estudiante pasaba de los diálogos dramatizados, la forma literaria característica, a elucubraciones más técnicas sobre entidades que Platón llamaba formas o ideas. Pero conviene notar una distinción metodológica. La enseñanza no era meramente dogmática. La dialéctica buscaba, por medio de definiciones sucesivas y de la refutación de contradicciones, acercarse a verdades que no se apoyaban en la mera persuasión retórica. La vida en la academia, según testimonios, tenía también una dimensión social y ética. El lugar no solo formaba mentes, pretendía forjar hábitos cívicos. Hay relatos sobre disputas internas, corrientes de pensamiento y desarrollos sucesivos que muestran que la academia fue, desde temprano, un espacio de debate y no un santuario monolítico. Con el tiempo, ella misma se fragmentará en escuelas con interpretaciones divergentes de Platón, pero en sus comienzos representó el intento, pionero en el mundo helénico, de institucionalizar la filosofía como práctica colectiva, una apuesta a la continuidad del saber frente a la volatilidad política. Microconclusión. La academia no fue simplemente un edificio. Fue una respuesta institucional al problema que dejó la muerte de Sócrates.
crear ambientes donde la indagación rigurosa y la formación del carácter pudieran sostenerse más allá de la inestabilidad de las asambleas. Paralelamente al establecimiento de la academia, Platón consagra gran parte de su esfuerzo intelectual a escribir diálogos. La obra platónica no se organiza como un tratado sistemático en su sentido moderno. Está compuesta por piezas dramáticas y filosóficas que usan la conversación como forma de pensamiento. Los estudiosos han intentado ordenar esos textos según una cronología aproximada. Diálogos juveniles, en los que el personaje de Sócrates predomina y la ironía y la refutación son herramientas principales. Diálogos medios, donde Platón acusa una mayor sistematización, y aparecen las grandes propuestas doctrinales. La República es ejemplo emblemático. Y diálogos tardíos, más técnicos y con preocupación por la cosmología y la legislación práctica. Tomemos la República como centro neurálgico de la presencia política y metafísica de Platón. No es solo un tratado de filosofía política, es un texto que entreteje una teoría del conocimiento, de la justicia y de la educación. La República propone un diseño de ciudad que divide la sociedad en clases, productores, guardianes y gobernantes, y defiende la idea de que la justicia consiste en que cada quien desempeñe la función que le corresponde. Este esquema, dicho así, suena rígido y hasta elitista. Sin embargo, su intención central es mostrar cómo la virtud de la ciudad depende de una educación adecuada, de instituciones que promuevan el bien común y del liderazgo de quienes poseen sabiduría. En el corazón de la obra late la alegoría de la caverna, una imagen destinada a explicar cómo los seres humanos pueden confundir las sombras con la realidad. La alegoría describe prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas en un muro. El ascenso fuera de la caverna simboliza la transición del mundo sensible al mundo inteligible. Este relato no es un simple ornamento. Funciona como lente para entender la teoría del conocimiento platónica. Según esta perspectiva, nuestras percepciones cambiantes y engañosas requieren un proceso de formación racional que permita captar las formas, esas realidades estables que dan nombre y ser a las cosas particulares. La teoría de las formas, o ideas, es el eje metafísico. Platón distingue entre el mundo sensible, compuesto por cosas cambiantes y particulares, y el mundo inteligible, donde existen entes universales e inmutables que son las verdaderas realidades. Para Platón, cuando decimos justicia, no simplemente nombramos un conjunto de actos. Participamos de una forma que define la justicia como tal. Esta concepción tiene implicaciones epistemológicas. Solo mediante la razón, y mediante procedimientos dialécticos y matemáticos, podemos acceder a estas realidades. La experiencia sensible, por sí sola, nos da meros indicios. Es crucial evitar lecturas simplistas. La teoría de las formas no equivale a un idealismo que niega la realidad de lo sensible. Platón quiere mostrar que hay una relación compleja entre el cambio aparente y la estabilidad subyacente. Las formas explican cómo es posible hablar con sentido de propiedades universales y cómo podemos formar conceptos confiables. Políticamente, la teoría sirve para justificar por qué los mejores dirigentes deben ser los más conocedores del bien. Su autoridad se funda en un saber que trasciende la mera opinión popular. Un punto central que emerge en la República es la división tripartita del alma: razón, espíritu y apetito. La analogía entre alma y ciudad es instructiva. Una ciudad justa es aquella en la que la razón gobierna, el espíritu apoya y el apetito se controla. Esta psicología normativa permite a Platón diseñar una educación orientada a cultivar la racionalidad y la justeza del carácter, preparando a quienes podrían gobernar acorde a un conocimiento verdadero. La educación en este modelo no es neutral, es formativa y moral. Aquí aparece la tensión que será reiterativa en su biografía. La aspiración educativa frente a la realidad plural y conflictiva de la política. Otro diálogo capital,
es el banquete, donde Platón explora el tema del amor. El banquete propone una escalera de la belleza, de la atracción sensual hacia cuerpos singulares. El amante asciende hacia la contemplación de la belleza en sí, la forma suprema que da cohesión a la experiencia estética y moral. Esta lectura de Eros no lo reduce a puro deseo, lo presenta como motor de elevación espiritual y cognitiva. El banquete, por tanto, complementa otras inquietudes platónicas. El amor como fuerza que puede orientar la vida hacia la verdad. En el Fedón, texto que dramatiza los últimos momentos de Sócrates, Platón aborda la inmortalidad del alma. Presenta una serie de argumentos: la reminiscencia, la afinidad, la teoría de las formas como fuente de identidad, destinados a mostrar que el alma subsiste a la muerte del cuerpo. Este diálogo combina una reflexión metafísica con una dramatización ética, la virtud y la preparación para la muerte. No debemos leer estos pasajes como dogmas cerrados. Son propuestas que buscan convencer por la argumentación filosófica, y los lectores antiguos y modernos han debatido su fuerza persuasiva. En la etapa tardía, obras como el Timeo y las Leyes muestran a un Platón más preocupado por la cosmología y por la legislación práctica. El Timeo es un diálogo cosmológico, en el que aparece la figura del demiurgo, un artesano divino que organiza el cosmos conforme a modelos matemáticos y ordenadores. Este relato mezcla ciencia naciente, astronomía, geometría, con una visión teleológica del mundo. Las leyes, por su parte, son menos utópicas que la República. Se ocupan de cómo legislar en condiciones humanas concretas, mostrando un Platón que reconoce limitaciones prácticas y se interesa por reglas y procedimientos más detallados. Microconclusión. El corpus platónico no funciona como una doctrina monolítica, sino como una conversación prolongada que articula teoría del conocimiento, ética, política y cosmología. La academia fue el laboratorio institucional, donde estas piezas se discutieron, enseñaron y transformaron. De la teoría a la práctica. Los episodios en Sicilia constituyen la parte más dramática y polémica de la trayectoria platónica. Varias fuentes antiguas relatan viajes múltiples a Siracusa y encuentros con la familia de Dionisio, gobernante tiránico de la extensa polis. Es importante subrayar que los detalles varían entre cronistas y que las fuentes posteriores tienden a embellecer o moralizar los eventos. Por eso debemos aceptar una narración cautelosa. Platón vio en Sicilia una oportunidad para aplicar su proyecto educativo al gobierno real, con la esperanza de transformar la tiranía en gobernanza ilustrada a través de la formación de príncipes. Dion, amigo y protector de Platón en esos episodios, aparece como intermediario que intenta llevar a un gobernante la idea de lectores filosóficos como legítimos consejeros. Al regresar Platón a Atenas tras alguno de esos viajes, se llevó una lección amarga. Las cortes son espacios dominados por intereses personales, lealtades cambiantes y violencia oculta. La conversión de un tirano a un gobernante filósofo no resulta de pura lógica, sino de una compleja trama de poder. En Siracusa, intentos de reforma que parecían prometedores terminan en traición o fracaso, y Platón se distancia, a veces incluso escapando con vida según las crónicas que narran su cautiverio o su retorno apresurado. Más allá de los detalles novelescos, que conviene tratar con prudencia, las experiencias sicilianas ofrecen una lección más persistente. La filosofía puede preparar a los gobernantes, pero no garantiza que éstos se mantengan fieles a una concepción del bien común, una vez insertos en la maquinaria del poder. Aquí se confirma la tensión fundamental que atraviesa la vida de Platón. La discrepancia entre la claridad de la teoría y la indeterminación de la praxis política. El fracaso en Sicilia no desmonta la ambición educativa de Platón, pero sí lo enfrenta a la complejidad de transformar estructuras humanas profundas. Microconclusión. Los episodios sicilianos ilustran el límite práctico del proyecto platónico,
cuando choca con la realpolitik. Enseñan además por qué la institucionalización del saber, la academia, resulta estratégica. Si la filosofía no puede convertir toda una corte, puede al menos cultivar generaciones de pensadores preparados para dialogar con el poder. El momento posterior a estas experiencias se caracteriza por la consolidación del círculo académico y por el florecimiento de discípulos que llevarán la enseñanza de Platón más allá de Atenas. Entre ellos, el nombre que más destaca es el de Aristóteles. Aristóteles llegó a la academia siendo muy joven y pasó allí aproximadamente 20 años antes de fundar su propia escuela, el Liceo. La relación entre maestro y alumno es compleja. Aristóteles se formó en el ambiente platónico, pero desarrolló un pensamiento crítico que, en muchos puntos, diverge de la teoría de las formas. Su enfoque empírico y su interés por la clasificación de la naturaleza constituyen una alternativa que marcará la filosofía posterior. Junto a Aristóteles, otros discípulos como Espeusipo y Genócrates ocuparon la dirección de la academia en sucesión. Espeusipo, sobrino de Platón, asumió una posición que tendía a mantener la ortodoxia platónica inicial. Más tarde la academia migrará hacia corrientes intermedias, y finalmente, hacia lo que se denomina la Academia Nueva, donde el escepticismo se hará presente. Esta evolución institucional muestra que el legado platónico no fue una doctrina congelada, sino un territorio de disputas internas y de reelaboraciones continuas. La transmisión del pensamiento platónico no se limita a la escuela ateniense. En los siglos siguientes, corrientes filosóficas como el neoplatonismo reeditarán y transformarán la obra de Platón. Figuras como Plotino reinterpretan las formas en clave más mística, uniendo elementos religiosos y filosóficos que laterales cristianos y musulmanes retomarán. En el mundo romano, los estoicos y los epicúreos ofrecen respuestas rivales, y en el ámbito helenístico, la filosofía se pluraliza. En cada etapa, los lectores de Platón encuentran recursos para pensar problemas contemporáneos. La relación entre razón y emoción, la formación moral, el papel del saber en la vida pública. La recepción cristiana temprana es particularmente interesante. Padres de la Iglesia como San Agustín dialogarán con los platónicos sobre la inmortalidad del alma, la relación entre mundo sensible y mundo inteligible, y la posibilidad de acceder a verdades eternas. Agustín, por ejemplo, encontrará en algunos aspectos de Platón recursos para construir una teología del conocimiento y del alma, aunque no sin críticas y adaptaciones. Más tarde, en la Edad Media, el redescubrimiento de los textos platónicos mediante traducciones árabes y latinas introducirá su pensamiento en el núcleo de la formación intelectual europea. El Renacimiento ofrece otra ola de relectura intensa. Humanistas y filósofos como Marsilio Ficino recuperan a Platón y lo ven como puente hacia una filosofía que une belleza, ética y cosmología. La recuperación platónica contribuye así a ciertos imaginarios humanistas que valoran la armonía entre arte y saber. En la modernidad, es más difícil trazar una línea de influencia directa y unívoca. Mientras en algunos casos la filiación platónica es explícita, en otros, su eco aparece de forma difusa en preguntas fundamentales sobre la razón, la naturaleza del conocimiento y la finalidad de la política. Filósofos modernos han criticado o reformulado aspectos platónicos, la sospecha acerca de formas eternas, la preferencia por la experiencia empírica o la defensa de modelos más pluralistas de la vida política. Microconclusión. El legado de Platón se manifiesta menos como adhesión leal a un dogma que como un campo de recursos, conceptos, imágenes y problemas que distintas épocas han reutilizado, reelaborado o rechazado según sus urgencias. Explorar con mayor detalle algunos de los debates que Platón suscitó ayuda a ver por qué su figura permanece vigente. Uno de esos debates gira en torno a la naturaleza de las formas y su relación con las cosas particulares. Para algunos intérpretes clásicamente aristotélicos,
La noción platónica necesita una mediación. ¿Cómo participan las entidades particulares en una forma inmutable, sin que ello implique duplicidad de realidades? Aristóteles reprocha a Platón su aparente separación radical entre dos planos de existencia, proponiendo en cambio que las formas están en las cosas mismas como principios de organización. Las discusiones subsiguientes han intentado matizar la tesis platónica. Algunos intérpretes sostienen que las formas son principios explicativos y no entidades separadas en sentido literal. Otros mantienen que Platón apunta a una ontología más robusta. Otro debate persistente concierne al papel de la educación y su relación con la libertad política. La República propone un sistema educativo reglado y jerárquico, que podría entenderse como incompatible con la pluralidad democrática. Las críticas modernas suelen acusar a Platón de paternalismo. Su propuesta parece confiar la autoridad en una élite instruida que sabe lo que es mejor para los demás. Una lectura más matizada observa que Platón no busca suprimir la participación ciudadana, sino construir una legitimidad basada en la competencia moral y cognitiva, entendida como requisito para la toma de decisiones justas. La tensión entre expertise y participación sigue siendo una de las discusiones políticas más vigentes que Platón ayuda a formular. En el terreno ético, la figura platónica del filósofo rey plantea preguntas sobre la relación entre saber y poder. ¿Puede el conocimiento otorgar derecho a gobernar? ¿Qué controles son necesarios para evitar el abuso? Platón imagina un liderazgo fundado en el amor de la sabiduría, pero la historia de las tentativas prácticas, como las de Sicilia, demuestra que la formación no basta para garantizar la virtud política. Además, la insistencia en modelos normativos de educación plantea problemas de inclusión. ¿Quién decide los contenidos y los criterios de selección? Las discusiones contemporáneas sobre ciudadanía, meritocracia y educación cívica recuperan estos problemas con nueva intensidad. Microconclusión. Las críticas a Platón no lo reabsorben, lo transforman en interlocutor vivo. Su capacidad para plantear preguntas difíciles sobre conocimiento, educación y poder explica por qué sigue siendo fuente de debate. Regresando a la academia, merece la pena señalar la larga duración e influencia de la institución. La escuela platónica persistió con distintas formas durante siglos, y su biblioteca y colección de textos sirvieron como centro de transmisión intelectual. En la antigüedad tardía, la figura de Platón alimentó corrientes espirituales y teológicas que confluyeron en interpretaciones místicas y metafísicas. Más allá de la filiación académica, la marca platónica se extendió a la pedagogía occidental. La idea de un núcleo de estudios, la importancia de las humanidades y las matemáticas, y la concepción de la educación como formación integral, atraviesan la tradición educativa occidental hasta la época moderna. Mirado en perspectiva, Platón y su legado no es apenas la historia de un autor y una escuela, es la historia de cómo ciertas preguntas han sobrevivido y se han enriquecido por la controversia. Preguntas como, ¿qué es la justicia? ¿Cómo conocemos lo verdadero? ¿Qué papel debe tener la educación en la ciudad? No fueron resueltas por Platón ni por nadie desde entonces. Lo que el filósofo hizo fue formular los problemas en términos que siguen siendo fructíferos. Su método, diálogo, insistencia en la definición, apelación a la razón, y sus imágenes, la caverna, la escalera de Eros, la ciudad justa, ofrecen herramientas para pensar y enseñar. Al cerrar la narración conviene subrayar la ambivalencia del legado. Platón es a la vez fuente de admiración y objeto de crítica. Su arte de escribir en diálogos, por un lado, hizo posible que la filosofía sea una forma de vida pública. Por otro, complicó la tarea histórica de distinguir entre el maestro Sócrates y el sistema platónico. Su apuesta por una educación rigurosa y por el papel de lo inmutable en el conocimiento estimuló el pensamiento científico-matemático y la reflexión normativa. Al mismo tiempo, plantea preguntas incómodas acerca de la autoridad, la inclusión
y la relación entre teoría y práctica. Hoy, cuando muchas sociedades reabren el debate sobre cómo formar ciudadanos y qué significa una vida buena, la voz de Platón permanece relevante no como receta, sino como estimulante. Nos fuerza a pensar la tensión entre la verdad y la apariencia, entre formación y poder, entre el ideal y lo realizable. La academia nos recuerda que la filosofía es, ante todo, una institución de paciencia. Requiere tiempo, tradición y resistencia frente a la inmediatez. Y la herencia platónica enseña que crear ambientes donde el pensamiento crítico sea prioritario es una apuesta política y cultural que trasciende épocas. A modo de cierre, cabe recordar que muchos de los problemas que Platón planteó son hoy reformulados con herramientas diferentes, desde la ciencia política contemporánea hasta la psicología cognitiva, pero que la persistencia de sus imágenes demuestra su fecundidad. La caverna sigue siendo útil para pensar desinformación y burbujas cognitivas. La división del alma tiene ecos en debates sobre motivación y autocontrol. La idea de educación para la justicia reaparece en proyectos pedagógicos que buscan formar ciudadanos responsables. Si Platón nos deja una herencia, es simultáneamente una invitación y un desafío. Nos invita a tomarnos en serio la educación como fundamento de la vida pública y nos desafía a traducir ideales en prácticas que respeten la complejidad humana. La figura de su maestro, Sócrates, que murió defendiendo la pregunta, y la figura del maestro que fundó una escuela, son dos polos que, juntos, nos recuerdan que pensar y enseñar son actos inseparables de la vida política. Comparte en los comentarios cuál obra de Platón te interesa más. La República, por su ambición política; El banquete, por su visión del amor; El Fedón, por su reflexión sobre el alma; o El Timeo y las leyes, por su preocupación cosmológica y legislativa. Si quieres explorar más, te invitamos a ver otros videos relacionados sobre Sócrates, Aristóteles y la historia de la academia. Platón y su legado no son una reliquia del pasado, sino un taller de preguntas que, si se cultivan, pueden seguir transformando la forma en que pensamos la vida común.